La parashá de esta semana, Parshas Metzoira, comienza con el proceso de purificación de una persona que tenía tzarás. Tzarás comenzó la Torá a explicarlo en la parashá anterior. Era una enfermedad milagrosa que aparecían manchas en la piel, manchas en las ropas, manchas en las paredes de la casa, principalmente porque la persona hablaba lashon hara, mala lengua. Entonces, explican nuestros sabios, como la persona esta separó a las demás, generó peleas por hablar mal de uno, hablar mal del otro y generar dificultades entre las personas, él separó entre las personas, entonces, así cuenta la Torá, él era separado, era sacado fuera del campamento del pueblo judío. Cuando el pueblo judío acampaba en el desierto, viajó los 40 años, etc., era sacado fuera del campamento, o en el caso cuando el pueblo judío estaba en la tierra de Israel, era sacado fuera de la ciudad, separado incluso del resto de las personas impuras, tenía que estar solo. ¿Por qué? De vuelta, él separó entre las personas generando peleas, entonces él era separado. Incluso el concepto de Kedusha, santidad, es unión, es inclusión. Lo opuesto absoluto a Kedusha, a la santidad, es la pelea, la separación, etc. Entonces, él separó entre las personas, él era separado. La Torá nos cuenta al comienzo de esta parashá cuál es el proceso de purificación. Una vez que esta persona se curó, entendió su pecado, etc., retornó hacia Hashem. ¿Cómo era el proceso de purificación? Ahora bien, en la Torá aparece una especie de contradicción. Por un lado dice, cuando Metzoira, cuando esta persona que tenía esta enfermedad, tzarás, era curado, etc., dice la Torá, era traído hacia el Kohen. Era el Kohen, el sacerdote, que tenía que observar las manchas, y cuando la persona esta estaba puro, el Kohen decía Toer, puro, y ahí comenzaba el proceso de una serie de ofrendas, etc., para terminar el proceso de purificación de esta persona. Ahora bien, primero dice la Torá, tenía que ser traído hacia el Kohen. Traído significa incluso por la fuerza, tenía que ser llevado. Después dice la Torá, continuando con el proceso de purificación, el Kohen salía fuera del campamento hacia donde estaba el Metzoira. Entonces primero dijimos, el Metzoira era llevado hacia el Kohen. Y después la Torá dice, no, el Kohen salía hacia el Metzoira. Entonces es una contradicción. Los comentaristas quieren decir que esta contradicción se resuelve muy fácil. El Metzoira era llevado hasta el lugar en donde podía ir, por ejemplo, las puertas de la ciudad, y el Kohen salía desde su lugar hacia las puertas de la ciudad. Una resolución sencilla. Pero esto tiene algo mucho más profundo al respecto de la enseñanza para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, en alguna situación en nuestra vida, somos, por así decir, un Metzoira. Un Metzoira es una persona que tiene una cierta impureza. No estoy hablando de una impureza física y material, es una cuestión espiritual, y no necesariamente de tzarás, una enfermedad milagrosa por haber hablado lashon hara. No estoy hablando de la mala lengua solamente, sino en general. El concepto de Metzoira indica una persona que no está en el camino de la Torá y las mitzvot. Cada uno de nosotros, en algún aspecto de nuestras vidas, fuimos, seremos, Dios libre y guarde, Metzoira, y somos, por así decir, separados de la Kedusha, de la santidad, nos fuimos del camino. Entonces, en el proceso de retorno, no significa Behuva el Kohen será traído hacia el Kohen por la fuerza, sino que la Torá está dándonos una promesa, está indicando, sin excepción, cada Yehudí, cada ser humano, todos vamos a hacer tshuva, todos vamos a retornar hacia el camino correcto de la Torá, todos vamos a retornar hacia Hashem. Es una promesa, Behuva es una promesa. En hebreo, las palabras que están en imperativo son exactamente iguales que las palabras que están en futuro, que va a ocurrir en algún día. Y esto nos muestra, obviamente de contexto se entiende qué es lo que uno está leyendo, pero el punto es, esto nos muestra que la Torá no está hablando de un imperativo, hay que tomar a este Metzoira y llevarlo hasta el Kohen, sino que la Torá nos está diciendo, al fin y al cabo, el Metzoira va a ser traído hacia el Kohen. Y esto significa lo siguiente para nosotros. En el proceso de tshuva, de retorno hacia Dios, hay dos pasos básicos. El primer paso es un despertar de arriba. Hashem revela sobre nosotros una energía, un deseo de estar cerca de Él. Y esto es algo que no parte de cada uno de nosotros. Es algo que en la práctica muchísimas veces no lo entendemos, no sabemos cómo procesarlo, cómo masticarlo, por así decir. Y somos llevados, somos atraídos hacia la sinagoga, hacia una clase de Torá, hacia charlar con un rabino. No necesariamente entendemos por qué.
Y esto es porque Hashem nos trajo un despertar de arriba, Él se acercó a nosotros y automáticamente nosotros nos acercamos hacia Él. Pero el deseo de Hashem no es que nosotros no podamos procesar ese acercamiento, sino todo lo contrario, que podamos disfrutarlo, entenderlo, internalizarlo hasta lo más profundo para que llene ese acercamiento a Dios cada milímetro de nuestra vida. Entonces por eso dice, el Kohen va a salir fuera del campamento. Y esto lo que indica es, primero somos llevados a despertar de arriba. Dios nos acerca a Él. Y después nos acercamos a Él de manera tal que incluso en el lugar donde cada uno de nosotros estamos, somos conscientes de nuestra situación, pasamos a ser conscientes de cuán lejos estamos de Dios, y entonces el acercamiento realmente llega hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Por eso dice que el Kohen sale hacia donde está el Metzoira. Primero la Torah dice que el Metzoira es llevado hacia el Kohen, pero no dice dónde, simplemente es llevado hacia el Kohen. Y después dice que el Kohen, el sacerdote, salía hacia donde el Metzoira está. O sea, en la situación espiritual donde cada uno está, ahí uno empieza a ser consciente realmente en qué nivel estamos y cuán lejos estamos de Hashem, y ahí el acercamiento hacia Hashem es con muchísima más fuerza. Y para terminar, como dicen nuestros sabios, ¿qué diferencia hay, por lo menos una de ellas, entre un Baal Tshuva, una persona que retorna hacia Dios, y un Tzadik Gomor, y un justo absoluto y completo? Dicen nuestros sabios, en el lugar en donde se para un Baal Tshuva, una persona que retorna hacia Dios, un Tzadik Gomor, un completo y absoluto justo, no puede ni siquiera pararse. ¿Por qué? Porque Baal Tshuva, la persona que se acerca a Dios, proyecta la energía de Dios desde una fuerza y un nivel muchísimo más profundo, muchísimo más fuerte. Esto es como una persona que vive en la playa. El sol y la playa ya no le llaman la atención. Pero una persona que vive lejos de la playa, en cuanto ve un poquito del mar, un poquito de la arena, el calor, etc., está excitadísimo y con muchísima fuerza quiere disfrutar de eso. Lo mismo pasa con el tzadik. El tzadik, el justo, está, por así decir, siempre frente a Hashem. Por lo tanto, no es una novedad Hashem, pero para el Baal Tshuva, la persona que retorna, es todo lo contrario. Al ser consciente de cuán lejos estuvo antes, cualquier acercamiento ya genera una excitación impresionante, un entusiasmo muy grande de estar con Hashem, de estudiar su Torah, de cumplir sus mitzvot, etc. Y esto es lo mismo que pasa con el Metzoira. Primero es llevado por la fuerza, por así decir. Hashem se revela sobre él y genera que él tenga un acercamiento, que él quiera, pero no lo puede procesar y entender todavía. A través de que el Metzoira empieza a ser consciente de su propia situación, entonces el Kohen sale afuera del campamento. E incluso afuera del campamento se encuentra el Metzoira frente a Dios, y esto es lo que genera Tahara Soy. Esto es lo que genera su proceso de purificación para realmente estar cerca de Dios a través del estudio de Torah y la observancia del mitzvot.